Ahora sí. Bien, buenas noches. Estamos con lo que es la capacitación, continuando con la capacitación referida a lo que es el, el- los cursos, lo que es. Buenas noches, ¿cómo está José Luis? Buenas noches. Es la parte, digamos, de la continuación de los de las tres reuniones que habíamos planificado para el tema de la capacitación a la facultad, a la carrera de Ingeniería Eléctrica por parte de la empresa Autotel, como, digamos, el apoyo, el complemento de del trainer que se ha adquirido por la carrera de eléctrica. Y hoy nos toca justamente continuar con los ejercicios que habíamos hecho en la clase anterior. El plan de trabajo que tenemos pensado para estas tres clases, ya hemos aprendido lo que es la parte técnica, la presentación de lo que es el controlador del PLC. Hemos llegado hasta la simulación, justamente. La clase de hoy nos interesa ahora interiorizarnos en la parte, digamos, de lo que trata el diseño eléctrico que se ha hecho. Nos interesa como parte del trainer justamente, se les entrega el diseño de los diagramas eléctricos, mostramos el uso del AutoCAD Electrical, los archivos fuente de este proyectito se les pasa también en el DVD final de entrega que hacemos junto con estas prácticas. Vamos a entender, digamos, un repaso breve en cuanto a las hojas, a los datasheets y a los manuales de los equipos, en cuanto a hardware, tanto del PLC logo como del variador de velocidad. Vamos a trabajar con la parte del variador de velocidad, en donde nosotros vamos a ver sus características generales, los detalles particulares. Vamos a mostrar un breve resumen, una interpretación de lo que es el manejo de parámetros de este variador en la marca Siemens en el modelo B20. Y también vamos a mostrar una explicación de lo que es una breve guía de pasos que se ha hecho como parte, digamos, de este primer laboratorio. Tenemos problemas, digamos, en el sentido en donde por temas de la pandemia y de cuestiones administrativas de revisiones, digamos, de almacén, no podemos reunirnos ni en la facultad, ni en los talleres, ni podemos sacar el trainer, ¿no? Pero ante esas situaciones, contingencias, junto con coordinación con la facultad, con la carrera, hemos conseguido resolver esa situación, ¿no? Lo que estamos haciendo nosotros es que hemos conseguido equipos idénticos a los que ustedes tienen en el trainer. Entonces, en el día de ayer, hemos conseguido armar otro trainer en la mesa nuestra aquí en la empresa, de modo de resolver esta contingencia y poder a distancia hacer la capacitación práctica. Los equipos que hemos usado aquí en la oficina son los mismos equipos, me refiero a modelos, ¿no? Que los que tienen ustedes en el trainer. Así que las prácticas que hacemos ahora, las que dejamos grabadas, las que hemos hecho en los videos, son tranquilamente válidas y las van a poder usar en lo que es el trainer de la facultad. ¿Sí? Explicaba de que ese es el alcance de la clase de hoy. La clase de mañana tiene justamente la orientación de lo que sería la conexión de la clase 1 con la clase 2, ¿no? O sea, la clase 1 hemos visto netamente programación del PLC, sus detalles técnicos, su forma de cómo tiene organizado sus bloques, hemos hablado de las características del hardware, hemos hecho las simulaciones. Ahora que presentemos y probemos el manejo del variador, nos queda en la clase 3 de mañana hacer justamente los otros dos laboratorios, que son el ensamble del manejo del variador de velocidad, pero ya no desde su pantalla local, sino desde las señales que vienen desde el variador, desde el controlador PLC, ¿no? Ahí vamos a ver justamente cómo la programación que se ha hecho, la misma orientada a las salidas digitales y las salidas analógicas, vamos a hacerlo en el simulador y vamos a ver cómo esos mismos programas se descargan al PLC y cómo operan en la maqueta, ¿no? Esas tres prácticas son las que tenemos pensadas para esta capacitación. Dentro de ese marco, dentro de ese enfoque, comencemos lo que tenemos preparado para hoy. Entonces. ¿Sí? Permítanme ver si se está actualizando la pantalla. Ahora sí. Bien, entonces estamos con la venta de este trainer. Como ustedes ven en la foto, el trainer que ustedes tienen en la facultad consta de un equipo, un controlador logo con su fuente,
sus equipos de conexión, protección contra el cortocircuito, lo que es el PLC con su módulo, lo que es el variador de velocidad, lo que es el motor y lo que es la pantalla HMI, que es justamente parte del juego del conjunto del modelo del PLC. Vamos a ver como la primera parte, abordar el tema del diagrama eléctrico, ¿no? El tema de ver cómo se ha hecho el conexionado que decíamos, el entender, digamos, todo el hardware que habíamos hablado de la clase anterior referida a lo que es el PLC y cómo se hace la conexión con el variador de velocidad, ¿no? Si yo agarro y reviso, estos son los diagramas eléctricos que se acompañan como parte de la carpeta que van a tener con el trainer, ¿no? Y en este diagrama justamente estamos viendo nosotros el conexionado de lo que es el variador de velocidad y lo que es el circuito en diagrama ladder, en el estilo americano, de lo que sería el equipo variador, la fuente, los fusibles y el PLC y el módulo, ¿no? Miren, ahí tenemos todo este diseño, que ahora lo voy a pasar a explicar, justamente es un pequeño proyecto realizado en el software de diseño, el AutoCAD Electrical, ¿no? Si me permiten ahora, voy a cambiar para ver justamente este diseño para poder abrirlo en el AutoCAD, ¿no? Permítanme un segundo. Voy a cambiar a la máquina virtual y les voy a compartir mi pantalla. A ver, vengo a compartir la pantalla. Ahí está. Y ahora, si están viendo ya mi pantalla, vamos a ir a lo que es, aquí está, ¿no? Esta es una pequeña, justamente con el afán didáctico que tienen estos trainers y en el afán en estas capacitaciones, hacer un encuentro, digamos, en donde podamos tocar temas que hacen justamente esta parte de la ingeniería, la parte de implementación de proyectos, es justamente tener este encuentro para hablar de estas herramientas de software que son justamente las que se están usando en la actualidad y ya se están volviendo justamente un estándar, que eso nos ayuda mucho, en especial en los proyectos, tanto para lo que es la implementación, la operación, mantenimiento y posterior desarrollo de los proyectos eléctricos. Esta maquinita virtual que me están viendo ustedes abrir aquí es justamente una máquina virtual que la usamos nosotros para lo que es el diseño de diagramas eléctricos, ¿no? Dentro de lo que planteamos nosotros dentro del trainer, queremos hacer entender al alumno de lo que se está hablando es de un trainer, una maleta de entrenamiento, de un sistema eléctrico de control, de mando, con variador para un motor, y también con un PLC, ¿no? Entonces, entendemos justamente que esta es la conjunción de lo que hablamos de una automatización industrial, ¿no? Un circuito eléctrico con componentes programables y también un software de programación para el PLC, ¿no? La integración de un automatismo eléctrico y programable, que justamente habla de un circuito y habla de un programa, ¿no? Dentro de esa cuestión, entendiendo, digamos, que hacemos circuitos y hacemos programas, las herramientas de diseño son en una opción, por ejemplo, este software de allí, que es el AutoCAD Electrical. Este AutoCAD Electrical, seguramente ustedes lo han escuchado hablar del software, es uno de los productos que genera Autodesk, ¿no? Autodesk, que es una fábrica de varios productos de software para ingeniería, genera uno de estos productos orientados justamente hacer una herramienta para los diseños de automatismos industriales, ¿no? Automatismos eléctricos. Este software que estamos usando aquí, si no me equivoco, es la versión 2019 de este software. Permítame revisar en el About, ¿sí? Justamente es el AutoCAD 2019, ¿no? Entonces, con este software es con el que hemos trabajado para hacer el pequeño diseño de lo que es el trainer, ¿no? Que nosotros a nivel técnico, didáctico, le llamamos trainer, pero si queremos verlo en forma industrial, con una perspectiva industrial,
Básicamente es un pequeño gabinete industrial portátil. ¿Por qué? Porque hemos cumplido con todas lo usado en un gabinete en cuanto a técnicas y materiales, ¿no? Cable canales, bornes, rielín, todo el montaje se respeta. Entonces termina siendo un pequeño gabinete portátil. Para el diseño de esos gabinetes justamente tenemos este software. El proyecto fuente que acompaña al proyecto, que lo van a tener ustedes, por eso hacemos en esta capacitación, esta explicación, es justamente el proyecto fuente realizado con este software. Yo voy a venir a abrir el proyecto AutoCAD Electrical del trabajo. Entonces yo vengo aquí y tengo en lo que es en esta máquina, he hecho una copia en el escritorio. Entonces voy a abrir el diagrama, el proyecto diagrama eléctrico. Este proyecto diagrama eléctrico realizado en este software, justamente lo que abre en este Project Manager, que es el manejador de proyectos, me da a entender las hojas que contiene este proyecto. Si comenzamos nosotros a revisar el proyecto, comenzamos a ver justamente la primera hoja referida al cover, en donde vemos que ya el software nos propone, o sea, el software ya tiene estos rótulos que son objetos inteligentes dentro del entorno CAD, que es un entorno programable, el cual ya permite toda la relación, la denominación de fechas, en forma automática puede actualizar los números de página, las fechas de cuando se imprime, las iniciales de quien dibujó, diseñó, revisó y todo el manejo de la documentación que se hace en cuanto a los proyectos, ¿no? Que son detalles importantes que justamente queremos, al hacer, demostrar que en esta capacitación se han hecho con estas herramientas, introducir al alumno en el manejo de estos softwares y que se empape, digamos, de que esta es la forma estándar la que se está usando actualmente para lo que es el manejo de proyectos de automatismos eléctricos y programados. Lo que veo en esta presentación, que un proyecto ahora en AutoCAD Eléctrica termina siendo como una carpeta física, ¿no? Donde la carpeta tiene varias hojas. Cada hoja del proyecto se muestra en este explorador, en este árbol. Acabo de ver la primera hoja en donde ya veo, digamos, todas las indicaciones, las simbologías de los proyectos de rigor, la empresa cliente, la empresa contratista con los detalles que tiene, un pequeño índice que se autogenera con el software, las abreviaturas que aplican al proyecto, y los detalles, por ejemplo, de lo que es las fechas, el rótulo, las cantidades de hojas y todo eso, ¿no? Si nos vamos a la siguiente hoja, miren, me voy a abrir a la siguiente hoja. Ahora sí veo lo que habíamos visto en la impresión, en el PDF de la impresión, que justamente es el diagrama diagrama eléctrico referido a lo que son las conexiones del variador y a las conexiones del PLC y la fuente. Como ustedes ven, este es un diagrama ladder, justamente el estilo americano tiene esta forma de plantear el circuito, en donde forma como una escalera, las verticales, y forma las horizontales, ¿no? Para el americano, está en el estilo americano, mejor dicho, la parte izquierda es la línea o el más 24 voltios, y la línea de la parte derecha es el neutro, ¿no? En la convención del estilo eléctrico americano, la corriente circula de izquierda a derecha, y de arriba a abajo hacemos el dibujo. Los diagramas ladder tienen que tener una numeración referencial de cada número de ladder y el software automáticamente numera como 1, 2, 3, 4, 5 y nos entran 20 ladders en este tipo de dibujo. ¿Sí? Como la hoja esto está pensado para una impresión en tamaño A3, justamente ya por la experimentación, el tamaño de letra mínimo para ese tamaño de hoja, nosotros llegamos a disponer sin ningún problema 20 ladders por cada arreglo del escalón y por cada hoja tengo dos escalones, ¿no? Dos columnas ladder. Entonces tengo 40 líneas, 40 runs de lo que sería el espacio para yo poder hacer mi diseño eléctrico. ¿Sí? Bien. Detalles interesantes que siempre nos interesa que se marque, ver la diferencia, es justamente cómo este software va haciendo, miren, el apoyo de las referencias cruzadas. Si ustedes se fijan, esto está etiquetado como línea 1, ¿no? De la parte de los 20 voltios. Y miren cómo nos dice, vaya a la página 1, al ladder 21, ¿no? Cómo hace el brinco del cable para continuar el circuito. Nosotros venimos de aquí y si estoy en la hoja 1, porque esta es la hoja 1 de 2, aquí está la hoja 1, entonces me dice que me vaya al ladder 21. Yo vengo aquí y estoy en el ladder 21. Y obvio,
aquí tengo el destino del salto del anterior ladder. Me dice esto viene de la hoja 1 del ladder 20 y mantiene el número del cable del etiquetado L1 y la descripción que le hemos puesto nosotros, que es la línea del 220 voltios AC. Esta forma de referenciar para lo que son los saltos de los cables se respeta dentro de la hoja como también hacia afuera de la hoja. Si ustedes se fijan, aquí está saltando dentro de la misma hoja una salida digital, está haciendo referencia a lo que es la hoja 1, el ladder 5, número de cable 11. Y como está hecho dentro de este software tiene cositas posibles por la programación. Por ejemplo, miren, yo para deslizarme, para saber a dónde está saltando esa conexión del cable, entonces miren, yo puedo usar surfer, ¿no? Esta opción, y cuando haga ese surfer, yo voy a tener, y miren cómo el elemento salta a lo que es, me muestra el origen y el destino. Yo marco que quiero ver dónde está el destino de este salto, le digo go to, me va a llevar, y miren cómo el software justamente hace eso, ¿no? Me desliza y me ha llevado a la ladder 5 al punto 11. Entonces, ¿cómo está referenciando? Me está diciendo que esto continúa aquí, ¿sí? Y ese salto que ahora lo acabamos de ver y está dentro de una misma hoja, cuando se hace un proyecto de muchas más hojas, eso ayuda mucho porque automáticamente sabemos dónde continúa el cable según el diseño que estamos haciendo. Bien, dadas esas explicaciones, digamos, del software, dadas esas ventajas que tiene, ahora vamos a explicar lo funcional, o sea, el diseño en sí de lo que tienen ustedes armado en el trainer que se les ha proporcionado a la universidad. Todo el cableado de ese gabinete portátil del trainer justamente obedece a este diagrama eléctrico. Entonces, lo didáctico es enseñar al alumno diciéndole que todo lo que se ha aprendido justamente en la parte teórica, en la parte referida a la parte eléctrica, como técnica de implementación, tenemos que hacer este diagrama eléctrico. En este diagrama eléctrico reflejamos el diseño y estamos usando una herramienta actual que nos permite respetar todas estas referencias cruzadas y todos estos detalles referidos a la norma y al buen arte de hacer un diagrama eléctrico. Pero si ahora nos concentramos en cómo está pensado el circuito eléctrico, comencemos a analizar. Miren, lo que tenemos aquí directamente, como han visto ustedes en la foto del trainer y lo van a ver en la maleta, tenemos la llegada directamente a un termomagnético. El termomagnético, según este estilo americano, se abrevia o se denomina con las letras CB, que sería circuit breaker, ¿no? Se asocia a un número, en este caso el 1, entonces aquí es un circuit breaker que está mecánicamente es bifásico y lo que está haciendo es alimentar en la tensión de 220 voltios a mi circuito. De esa alimentación me voy a los bornes que tengo, estos cuadrados representan a los bornes, y me voy al power switch 1, ¿no? A la fuente de 24 voltios. Alimento esta fuente con línea neutro y tengo la salida, lo que sería el positivo, y la M en este caso de estas fuentes europeas, ese sería el 0 voltios. Entonces salgo con más 24 y con 0 voltios. De la fuente toma 220 y sale 24, protejo con un fusible y de aquí salto a mi circuito de control en 24 voltios para alimentar a mi PLC, ¿sí? A mi PLC y a su módulo. Bien. Entonces, miren, tomo 220 voltios, pasa a la fuente, genero la tensión de 24 voltios. Pero manteniendo la línea y neutro de la alimentación en 220, lo que yo tengo ahora es la alimentación a mi equipo variador de velocidad. Este diagrama de aquí, este bloque, lo que está haciendo es justamente representar los terminales, representar al variador de velocidad y mostrar los terminales de conexión del equipo. Estoy viendo que mi variador de velocidad se alimenta con 220 voltios, que está protegido y segmentado con la parte del circuit breaker de arriba, y a partir de ahí queda energizado mi variador de velocidad. Esta característica de este variador que tenemos en trainer justamente se alimenta con línea monofásica, pero maneja una carga trifásica. Aquí tenemos la representación del motor y las conexiones trifásicas U, V y W. Como parte del variador de velocidad y sus terminales, que posteriormente en la documentación que les paso está el manual, ¿no? También en físico está en el trainer.
pero también lo acompañamos con el manual en PDF para ustedes. Es en donde se muestra justamente los detalles de la configuración y del conexionado del variador. Haciendo caso a ese manual, nosotros hemos hecho este diagrama. Y este diagrama, ahora lo paso a explicar cómo es que está conexionado y cómo está pensado para funcionar con señales que vienen desde el PLC. Antes de hablar de este detalle de las entradas digitales, voy a hablar de este pequeño relé, que es un relé que justamente nos indica, es un relé configurable con un contacto abierto y uno cerrado, que justamente nos da la alarma del variador de velocidad. ¿Sí? Entonces, estamos viendo que la línea en 220 alimenta a nuestro variador, el variador alimenta al motor en trifásico 220, y estamos viendo cómo tenemos las conexiones de entradas digitales del variador y la entrada analógica del variador. Después de haber hecho esta conexión, de tener esta conexión en el variador de velocidad, voy a continuar con lo que sería la parte de control, para retornar después a las señales digitales, ¿no? Porque esas vienen del PLC. Entonces, sacando el positivo, el más 24 voltios de lo que es el fusible, yo me voy justamente al ladder. Al ladder dice saltar a la hoja 2, al ladder 41. ¿Sí? Esto también salta a la hoja 2, se va al ladder 41. Si yo agarro eso, miren cómo voy a agarrar la hoja 2. Me voy a la hoja 2 y me voy al ladder 41. Si me fijo aquí, la conexión del ladder 41, veo que mi circuito en 24 voltios continúa aquí con el P1, que es el positivo, y aquí el 0 voltios. ¿Y esto qué es? Si yo reviso qué estamos energizando aquí, estamos energizando en 24 voltios el módulo analógico de salidas del PLC. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo regreso a mi anterior hoja, si me fijo aquí, esta tensión me daba 24 voltios que estaba yendo a alimentar a mi módulo de salidas analógicas del PLC. Pero, si continúo con mi diagrama en línea y neutro en 220 voltios, habíamos visto de que esto continúa en el ladder 21, o sea, esto sigue siendo línea en 220 y esto neutro. Si eso es correcto, me fijo que ahora se está energizando a línea y en neutro en 220 voltios directamente el PLC. ¿Por qué? Porque como habíamos visto en el caso de los modelos que existen en los diferentes tipos de CPUs de logos, este es el logo 230 RCO. Ya habíamos dicho que esto significa que es un módulo en 230 voltios, 220 voltios de alimentación AC, y que al tener esta letra O al final es un módulo, es un PLC ciego, ¿no? ¿Por qué ciego? ¿Por qué? Porque se ha implementado una pantalla más grande, que es la pantalla TDE, que es una HMI más grande que la pantallita que viene encima del PLC. Bien. Entonces, ¿qué significa? Que este PLC se energiza con 220 voltios. Por eso vemos la conexión a línea y a neutro. Las entradas de este PLC ahora están siendo justamente todo este bloque de aquí, de entradas, este bloque de entradas, y tengo las salidas del PLC, que son 4 salidas a relé conectadas aquí. Si ahora por un momento repasamos la idea que tenemos del conexionado entre el PLC y el variador de velocidad, este trainer está pensado de modo de que sus 4 salidas que tiene el PLC logo, el CPU, estén conectadas a las 4 entradas digitales que tiene el variador de velocidad. Entonces, directamente tenemos conectadas las 4 salidas digitales del PLC a las 4 entradas digitales del variador de velocidad. ¿Para qué? Para que después, desde el programa del PLC, y dependiendo de la configuración del macro que hayamos elegido en el variador, nosotros podamos hacer experiencias y diferentes laboratorios. Pero ya viene cableado, de modo que las salidas digitales del PLC sean entradas digitales al variador de velocidad. ¿Cómo vemos eso? Si nosotros aquí repasamos brevemente esta conexión que nos muestra del PLC, vemos que son 4 salidas a relé. Estas salidas de relé tienen, miren, este relé de aquí está un terminal de relé y el otro terminal del otro. O sea, los 2 terminales de un relé, ¿no? Los 2 contactos. De esta salida, 2 contactos. De esta salida, 2 contactos. Y de esta salida, 2 contactos. Entonces tenemos contactos independientes. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros para que estos contactos secos de relés independientes sirvan para
dar señal digital al variador de velocidad, lo que hemos hecho es usar estas señales de salida tipo relé y conectarlas al circuito que ya viene en el variador de velocidad. ¿Sí? Entonces, ahora voy a comenzar. ¿Me dan un minutito? Bueno, como les decía, ¿no? Lo que tenemos aquí es justamente el cómo hemos conectado el tema de las salidas digitales a las entradas digitales del variador de velocidad. ¿Cómo hacemos eso? El variador de velocidad, ya en su configuración, como vamos a ver en el manual, viene ya con 4 entradas digitales, ¿no? Aquí. Y viene a la vez con una fuente de 24 voltios generada por el mismo variador de velocidad. En su conexión nos pide igualar el común de las entradas digitales al 0 voltios de su propia fuente y da como válido una entrada digital cuando recibe los 24 voltios de esta fuente. O sea, para dar una entrada digital a la Digital Input 1, yo tengo que conectar este cable con este terminal que tiene 24 voltios en el mismo variador. Si yo quisiera agarrar y dar otra entrada digital a la 2, este punto con este punto. La 3, este punto con este punto. Y la 4, este punto con este punto. Justamente eso estamos haciendo en nuestro diseño. Si ustedes se fijan, este terminal de más 24 está yendo al ladder 33. Si yo me fijo aquí, este es el ladder 33. Aquí está viniendo ese valor de más 24 de la fuente del mismo variador. Y esto es el común de las 4 salidas digitales. Cuando el programa cierra esta salida digital, este relé, estoy haciendo la conexión de aquí a aquí. Y si me fijo, la salida digital esta está yendo al ladder 5. Si me fijo el ladder 5, yo vengo aquí y justamente en el ladder 5 es esta conexión. Entonces, esa salida digital está viniendo cuando esa primera salida digital del logo cierra, está dándole un 1 lógico o más 24 voltios a la digital input del variador de velocidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos viendo en esta configuración nosotros, ¿no? Estamos viendo que esta salida digital está yendo a la primera entrada digital del variador. Esta salida digital a la segunda entrada digital del variador, a la tercera y a la cuarta. Si queremos verificar eso, miren, yo vengo aquí, clic derecho, y hacemos el salto y nos va a llevar a la pantalla justamente a donde está el brinco del destino de ese salto. Miren, llega allí, nos señala que es esto y está a la Digital Input 4. ¿Sí? ¿Se entiende hasta allí? ¿Cómo está la conexión del hardware? ¿Cómo está el diseño? Todas las salidas digitales en relé conectadas al más 24 del variador. Esas salidas digitales le están dando las 4 entradas digitales al variador de velocidad. Bien, si estamos de acuerdo en eso, aquí tenemos la parte analógica. El variador de velocidad, aparte de recibir estas 4 señales digitales, recibe una señal analógica. En el caso de necesitarse en el variador de velocidad, porque esto que trabaje con un PLC es solamente una opción del variador de velocidad, ¿no? Cuando no se tiene un variador de velocidad y se prefiere trabajar con un potenciómetro, el mismo variador de velocidad da un voltaje de 10 voltios y 0 voltios, ¿no? En la conexión, como ustedes van a ver en el manual de una de las posibles conexiones, también se puede conectar un potenciómetro aquí. Para nuestro caso, no. Para nuestro caso, hemos vinculado la entrada analógica a la salida analógica del módulo del PLC. De modo que ese valor analógico se ha manejado desde el programa del PLC. ¿Cómo vemos eso? Si estamos de acuerdo en esto, que aquí justamente lo que hemos querido mostrar es la conexión de las salidas, me voy a la hoja 2 del proyectito y ahora comienzo a analizar el cableado y el conexionado referido al módulo analógico. Este es el código de Siemens del módulo analógico. Como ustedes se dan cuenta, los módulos del PLC no se han dibujado a mano, son parte de los bloques que ya vienen en este software. Miren, para que quede esto se entienda con el estudiante. Si yo vengo aquí y edito, esto de aquí no es un dibujo de unos rectángulos, es un bloque PLC, donde en el bloque PLC yo tengo justamente todas las características necesarias y las descripciones, marcas y modelos. Todo esto, ¿por qué? Porque dentro de este software
lo que aparentemente es solamente un símbolo en rectángulo y unas cuantas letras, en realidad es un objeto que es parte de un entorno programable que lo que hace es generar una base de datos, ¿sí? Que le da la potencia justamente a este software. Entonces, ahora lo que queremos ver es entender cómo está pensado, cómo está cableado este módulo analógico. Este módulo analógico, a diferencia del CPU, se energiza con 24 voltios. Por eso es que ya había explicado al principio que aquí ya tenemos el brinco que viene debajo del fusible en DC y está alimentando al módulo analógico. Este módulo analógico tiene dos canales de salida. De los dos canales solo hemos usado nosotros uno, el otro no está conectado. O sea, tiene un canal más para usar a futuro si ustedes gustan, pero en el caso de este trainer solo hemos usado un canal de salida. Este canal analógico es configurable desde el programa del PLC, ¿no? Porque se puede tener una salida analógica tanto en voltaje como en corriente. En voltaje de 0 a 10 voltios y en corriente de 0 a 20 miliamperios y también configurable de 4 a 20 miliamperios. Aunque esas opciones de corriente terminan siendo en la práctica las más convenientes por el tema de la distancia del cable al ser fuente de corriente, en el caso de este trainer nos interesa que envíe una salida analógica en voltaje. ¿Por qué? Porque lo que está esperando la entrada analógica del variador de velocidad es una señal de 0 a 10 voltios de 0. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es conectar el canal de salida 0 de este módulo justamente a la entrada analógica del variador. Si yo me fijo, esto es la hoja 1 en el ladder 6. Vamos a la hoja 1. Nos ubicamos en el ladder 6, aquí. Y justamente estamos viendo la entrada del cable 21 y 22. Que son 21 y 22, justamente la salida en positivo del canal analógico y el 0 voltios de la salida analógica. Entonces el módulo analógico está conectado a lo que es la entrada analógica del variador de velocidad. ¿Sí? Finalmente, dentro de lo que es la parte en 24 voltios, también está alimentado el HMI. ¿Qué sería el HMI? El HMI es la pantalla semigráfica, la que es más grande, la que está montada en el lateral del trainer, y ese equipo se energiza en 24 voltios. Entonces estamos viendo cómo este HMI está conectado a más 24 y a 0 voltios. Con esto tenemos terminado nuestro pequeño diagrama, o sea, se entiende, digamos, que solo son 3 hojas del proyecto, y lo que está mostrando justamente es la parte de fuerza, de potencia, en 220 voltios, para este caso es un variador pequeño y un motor pequeño, y está mostrando la parte de control, ¿no? Entonces tenemos un diagrama que muestra la parte de fuerza y la parte de control, y así queda cableado en nuestro gabinete, ¿no? Cuando ustedes revisen, por ejemplo, estos números se respetan. Cuando ustedes vayan a ver el cable que está conectado a la Digital Input 1, a la Digital Input 2, justamente está etiquetado con el número 11, 12, 13. Es decir, que así como está dibujado, está armado, ¿no? Esa coherencia, esa consistencia, digamos, del diseño del armado, es lo que justamente buscamos en la ingeniería, ¿no? Unos planos entendibles, bajo norma, un tablero armado con las condiciones técnicas y con las denominaciones y las etiquetas y las denominaciones de cables y componentes, es fácil de interpretar y entender. A partir de ahí es fácil de mantener y fácil de desarrollar, ¿no? Entonces, debe acompañarse el diseño con la parte física. Para esto voy a cerrar mi pantalla. Tenía aquí una imagen de la fotito de nuestra maleta, una fotito, y permítame con esa foto mostrar esos detalles, ¿no? Miren, aquí tengo el detalle de nuestro variador, están viendo creo ahí, voy a tratar de ingresar un poco, a ver, ahí, si veo este detalle, BFD01, miren, así se llama, así está bautizado en el diagrama el variador, y aquí están, miren, los números 11, 12, 21, 22, ¿no? L1, L2. ¿De dónde vienen estas etiquetas de los cables? Vienen justamente de lo que acabamos de ver allí. L1, L2. Las conexiones y los nombres que le hemos puesto a número de cable. L1, N1.
Y vemos en las entradas digitales los cables 11, 12, 13, 14 y en la parte de las analógicas 21 y 22. Y si miramos eso en la foto, justamente están 11, 12, 13, 14 y esto de aquí son la entrada analógica 21 y 22. ¿Se entiende? Si miramos un poquito hacia afuera, ahora también vemos que todo cumple esa misma condición. PLC 1, N01, Power Switch 1, Circuit Breaker 1, todas las conexiones de los cables están etiquetados con el número que dice el plano y en ambos extremos. Entonces, de esta manera se entiende la implementación y se entiende el circuito eléctrico. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Si estamos de acuerdo en eso, voy a continuar con lo que es la presentación. Perdón. Este PowerPoint se me cuelga a veces. A ver. Ahora sí. Ahora sí. Bien, esto que estaba mostrado en la presentación, que como ustedes han visto es la impresión en PDF, lo acabamos de revisar en el AutoCAD Electrical como un proyecto nativo. Bien, ahora entramos a la parte de los laboratorios, a la parte en donde queremos mostrar, digamos, cuáles serían los ejercicios planteados para este trainer, ¿no? O sea, entiéndase de que tiene mucho más opciones el variador. Nosotros solamente hemos enfocado a 3 que nos parecen los básicos, los adecuados, para que se entienda el manejo de estos equipos. Y a partir de ahí, cada profesor, cada estudiante verá de hacer las variantes y hacer las demás pruebas de modos de operación que tiene el variador y el PLC. Lo que hemos pensado nosotros dentro del laboratorio, justamente, es hacer 3 pruebas en el trato, ¿sí? Esas 3 pruebas, para las que hemos dado estas capacitaciones previas, justamente y estamos orientando este diagrama y toda esta explicación, es para hacer una primera prueba en donde mostremos cómo se opera el variador, ¿sí? Entender cómo puedo desde su pantalla controlar el funcionamiento, arrancar el motor, poder detenerlo, arrancarlo, cambiarle su frecuencia y invertir su giro. Todo desde su panel que está montado, que tiene su propio panel del variador de velocidad. Eso como un primer propósito. Para llegar a ese propósito, lo que justamente buscamos es que el estudiante entienda el funcionamiento del variador, entienda cómo se entra a sus parámetros de configuración y se ubique en lo que es la navegación de los parámetros y en el significado de cada parámetro. De modo de que cuando pueda manejar el equipo, entienda la tabla de parámetros y en base a la carga y al criterio eléctrico, sepa qué valores tiene que colocar en los parámetros del variador, podamos nosotros tener la configuración del equipo. Haciendo esa operación y eligiendo el macro que permite la operación desde la pantalla, habilitando el parámetro para la inversión de giro, nosotros vamos a buscar hacer la prueba del variador, de modo que todos esos comandos sean posibles a partir de los teclados que tiene el variador de velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la primera práctica apunta a manejo del variador, a entrar a sus parámetros, a configurar con los datos del motor y a operarlo en forma completa desde la pantalla del mismo variador. Ese es el laboratorio 1. Los siguientes 2 laboratorios están pensados ahora para hacer laboratorios donde interactúen el PLC con el variador de velocidad. ¿Sí? Como ya hemos explicado, la conexión eléctrica ya no hay que tocarla, así está cableado para estas pruebas. Las salidas digitales del PLC, las 4, están conectadas a las 4 entradas del variador y la salida analógica a la entrada analógica del variador. Como parte de la primera prueba, cuando ahora la vamos a hacer esa prueba, la vamos a ver. Vamos a darnos cuenta que ya el variador de velocidad viene pensado con macros de aplicación, ¿sí? Esos macros de aplicación, en resumen, son como unos 8 o 7, si no recuerdo mal, de ya configuraciones predispuestas por el equipo. Y esas configuraciones predispuestas responden a la gran mayoría de las situaciones en donde va a trabajar el variador en industria.
control desde solo la pantalla, control desde velocidades preseleccionadas, control mediante entradas digitales, cambiar a velocidades preseleccionadas, invertir el giro, arrancar el variador, el motor. Y después, otro macro que vamos a usar nosotros es el macro donde nos permite trabajar, arrancar el variador de velocidad con una señal digital, invertir el giro, detenerlo y mediante la señal analógica poder controlar su frecuencia. Esos tres laboratorios, o sea, el de solo configuración y manejo desde pantalla, el otro que permite el manejo desde el programa del PLC mediante el macro de velocidades constantes preseleccionadas conmutables por entradas digitales, y el otro laboratorio que permite el arranque mediante señales digitales, inversión de giro y el control de la velocidad mediante una entrada analógica del variador que va a ser la salida analógica del PLC. Esos tres laboratorios son los que vamos a hacer en esta capacitación. Entonces comenzamos la clase de hoy haciendo justamente el laboratorio de arranque, configuración del variador, y el día de mañana tenemos justamente la prueba con los dos programas en el PLC. Detalles, digamos, que conviene siempre orientar al alumno, es que estos equipos terminan teniendo requisitos de instalación. Un requisito para estos modelos es también la instalación mecánica, que están pensados para trabajar en montaje en forma vertical, no en forma horizontal. Tiene que respetárseles sus distancias, unos 10 centímetros como mínimo, en especial con las paredes del gabinete, y en especial para cuando este equipo va a trabajar en forma continua, ¿no? En forma constante. Nosotros hemos cumplido estos requisitos mínimos en lo que es nuestro trainer, ¿no? Que tiene un propósito didáctico, pero se han cumplido con estos requisitos. Esto que acabo de mostrar es justamente estas distancias que muestra para nuestro variador, ¿no? 10 centímetros en la parte de arriba y abajo, que sirve justamente para la circulación del aire de refrigeración. Tenemos aquí los detalles, digamos, de cómo se fija en el fondo de tablero, cómo puede ser sujetado, detalles mecánicos de la instalación, y comenzamos a ver la parte de la conexión eléctrica, ¿no? Todo esto es un extracto del manual que tiene justamente los detalles más completos. Lo que he arrancado, y justamente por eso he comenzado por la parte simple, es demostrar cómo está armado el trainer pensado para las pruebas que nosotros queremos hacer en el laboratorio. Esta de aquí es donde tenemos un rato que pararnos y fijarnos que se corresponde con lo que hemos visto en el diagrama del trainer. Esto es un conexionado general del variador de velocidad. Referido a la parte de fuerza, justamente como es un manual de todo el modelo B20, permítanme, aquí está el modelo B20. Entonces, de este manual, lo que nos muestra es justamente la conexión de la parte de potencia y la conexión de la parte de control. En la parte de potencia, en estos modelos dentro de la serie B20, también tenemos el tema de que trabaje en tensiones de 380 voltios trifásico. Entonces, por eso deja esta opción, digamos, como parte general. En nuestro caso, solamente es 220 monofásico, la conexión al motor. Y aquí están las conexiones a lo que es la parte de control. Y como ustedes verán, se corresponde, tiene 4 entradas digitales, y aquí están los terminales que hemos dibujado en el diagrama eléctrico. También tiene salidas digitales, en donde la salida digital que nosotros tenemos, la salida de relé, que le hemos puesto como una entrada al PLC, de modo que sea una alarma y la pueda ver el PLC. Lo que tenemos aquí justamente sería la entrada analógica. Aquí están los terminales, miren, y aquí se corresponden, como decíamos, que hay la opción en donde esto pueda trabajar con un potenciómetro, ¿no? Y la opción que estamos teniendo nosotros de lo que es una señal analógica que directamente está gobernando, ¿no? En este caso dice una segunda entrada, en nuestro caso está solo a la entrada analógica. Estos equipos tienen una ventaja adicional, que no son parte del alcance de este trainer, pero sí lo tienen ustedes en su equipo, que eso tranquilamente significa que podemos hacer más laboratorios futuros. Tiene nativo una conexión de red por Modbus 485, que significa que este equipo puede ser controlado, como ahora lo estamos viendo, desde su pantalla principal o desde las señales digitales por Bornera y las analógicas, o puede ser gobernado, controlado
desde una red Modbus, una red industrial Modbus a través de lo que es una conexión diferencial en RS485. Entonces también podríamos controlar a futuro con otro PLC, digamos un 1200 más un módulo Modbus. A través de 2 cables podríamos arrancar, varar, invertir giro, ver alarmas, configurar todo, porque ya este equipo viene con esa comunicación inteligente a una red industrial. ¿Sí? Bien. Detalles, todos son extractos estos del manual, donde estamos viendo ahora los terminales de conexión, un diagrama del equipo, en donde nos interesa visualizar justamente los terminales, las conexiones, y también ir reconociendo cómo está la pantalla y las 4 teclas de operación y configuración del equipo, que es ahí a donde apuntamos justamente nuestra práctica. ¿Sí? Si estamos de acuerdo en eso, yo ahora voy a comenzar a mostrar lo que son las configuraciones y vamos a ver nuestro video de demostración. Un detalle no menor, justamente todos los terminales que tiene, y miren, aquí está la conexión para la red RS485 y las conexiones de las entradas analógicas y digitales. Detalles técnicos de las conexiones, tipo de cable, recomendaciones de usar unos cables tipo U, ¿no? Para una conexión más adecuada, las secciones de los cables para los terminales, y ahora comenzamos a la parte de reconocer la denominación y los botones que nos van a interesar para operar y arrancar el variador, arrancar el motor desde el panel del variador. En la terminología, en el manual de Siemens, le llaman BOP, ¿sí? Que es la abreviatura del Basic Operator Path, ¿no? Es la forma de operación del variador desde sus mismas botones. Es muy simplificado porque ustedes han visto son solo 4 botones y 2 más de inversión, pero para lo que es la operación basta con estos 3. En donde justamente aquí nos muestran que con un pulso detenemos, con un pulso arrancamos, y con pulsos con diferentes duración de tiempo, yo puedo entrar a 2 grupos de parámetros distintos en el variador. Para comenzar a entender justamente esto y explicarlo ya lo que está en la guía, lo que nosotros tenemos justamente es el cómo combinamos las teclas para comenzar a operar y a navegar en el variador. ¿Sí? Justamente, dense cuenta, ya ahí tenemos la tecla M y la tecla O, que cuando vienen con el signo más implica apretar las 2 veces, apretar juntos las 2 teclas. Justamente las flechas de subida y bajada, ¿no? Y cuando apretamos ambas, invertimos el giro del motor. Estas son las descripciones de los comandos de los botones. Estas son las descripciones de los símbolos que aparecen en la pantalla. Esto nos indica, digamos, que está en funcionamiento, está trabajando el motor, el arrancador suave, el variador de velocidad. Este de aquí nos indica que está girando en inversa, la manito que está en modo manual, o sea que podemos nosotros controlarlo desde el panel, y cuando parpadea en modo jog para darle, digamos, pulsos para, como hacemos en la planta, digamos, probar el sentido de giro del motor. ¿Sí? Entonces, miren, los botones, sus funciones y sus usos están en la primera parte, y aquí una breve descripción de los símbolos que aparecen en la pantalla. Todo eso reflejado en una foto, digamos, del variador, tiene esa ubicación, ¿sí? La pantalla principal, el LED de estado, los botones de marcha y paro, las funciones, el Enter o el OK en este caso, y los despliegues que habíamos dicho, dónde van ubicados y qué significan. ¿Sí? Vamos ahora a ver cómo comenzamos a navegar, ¿sí? Comenzamos a navegar usando la tecla M. La tecla M, justamente, dependiendo del tiempo que la apretamos, podemos entrar a diferentes menús, ¿sí? El menú principal que a nosotros nos va a interesar es justamente este menú, porque podemos elegir los macros donde vamos a usar, los macros de configuración con los que ya viene el variador, y podemos ver los parámetros comunes cuando esté operando. Tenemos aquí justamente los menús de pantalla con los cuales operamos y navegamos a través de la tecla M para ir y volver, ¿no? Miren, para visualizar las tensiones, las corrientes, las consignas del motor. ¿Sí? Entonces, pasa por comenzar a experimentar, pasa por comenzar a trabajar, pasa por comenzar a
hurgar el equipo y ponernos ejemplos claros de trabajo, ¿no? Bien. Entonces, continuamos. Lo primero que nosotros vamos a hacer, es, en nuestro laboratorio, es probar cómo funciona cuando ya está configurado. O sea, mostramos en el primer video cómo funciona con lo que es arranque, paro, cambio de velocidad e inversión de giro. Esos son lo que queremos que haga el trainer, ¿sí? Cuando hacemos eso, lo siguiente que queremos, es decir, cuando mostramos eso inicialmente, lo siguiente que queremos enseñar al alumno, digamos, en la forma metódica, es cómo cómo resetear a valores de fábrica el equipo, ¿sí? Entendiendo, digamos, que el alumno puede venir y alguien ha cambiado parámetros, todo puede estar con diferentes valores. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Digamos, poner en condiciones de fábrica el equipo. Entonces, lo primero que mostramos en la práctica es justamente cómo accedemos cómo manejamos el variador y cómo accedemos a los parámetros, qué valores le ponemos para que el equipo quede en condiciones de fábrica. Cuando el equipo queda en condiciones de fábrica, como es lógico pensar, se ponen los parámetros para la potencia máxima que maneja el variador de velocidad. En el caso nuestro, el motor que tenemos es un poco más pequeño, tiene capacidad de manejar el variador. Esto por propósitos prácticos, ¿no? Cuanto más pequeño es el motor, más fácil de transportar es. Un motor de mayor potencia termina siendo mucho más pesado y pierde el propósito de ser un trainer y una maleta que se pueda llevar, ¿no? Entonces, justamente ahí apuntamos. Lo vemos operar y después lo reseteamos. Una vez que lo reseteamos, después venimos y mostramos cómo cargamos los valores que corresponden al motor con el que vamos a trabajar. Entonces, ahí vamos a mostrar los parámetros a los que hay que llegar y qué significa cada uno de estos parámetros. Y vamos a ver las teclas y qué valores colocar y aceptar. Con eso que le estamos mostrando al alumno, funciona, los reseteamos y ahora mostramos cómo cargar los parámetros del motor al variador. Con eso queda el motor protegido y queda los parámetros introducidos que corresponden a esa carga. Cuando hacemos todo este llenado, lo siguiente que hacemos es extender los parámetros y lo que es la parte de la habilitación de la inversión de giro. Lo mismo escribiendo en esos parámetros. En esos parámetros colocamos estos valores, los aceptamos y después salimos al modo de ejecución. Cuando estamos ya en el modo de ejecución, vamos a ver la operación del equipo, ¿sí? Justamente para esto ahora nosotros hemos armado, como les decía, por estas situaciones, digamos, de pandemia y situaciones administrativas, hemos armado un trainer alternativo, un trainer similar al que tenemos en la facultad. Y es con ese trainer en donde hemos realizado la prueba que estoy explicando hoy, con la que ha venido con toda la explicación del diagrama y todo esto. Y voy a mostrar justamente una secuencia de 3 videos de donde hacemos todo esto que he explicado y vemos cómo se comporta el equipo, ¿sí? Permítanme pasar a los videos. Aquí estamos, ¿sí? Entonces, permítame primero ubicar que se habilite el sonido de la computadora. Charts, ahí está, ya está compartido. Y permítame arrancar el primer video y verlo en pantalla grande. Un segundito, por favor. Bien, estamos como parte de la capacitación del trainer que se ha vendido a la universidad, la UMSA. A ver, ahí. Un segundito, está cargando el video. Permítanme que
la pantalla no está compartida bien, por eso ustedes no estaban viendo. A ver, ahora sí. Ahora sí, ¿no? Ahora sí ustedes están viendo. Lo que voy a hacer, voy a ponerle play al video y en el video justamente se hace la explicación de las pruebas, ¿no? Son 3 videos que voy a mostrar, porque los videos justamente los he separado por el tema de la grabación. En la primera etapa, mostrar que funciona. En la segunda, hacer el reseteo. Después, cargar los parámetros. Y en la última parte, la más larga, ver justamente el cargado de parámetros y ver la operación nuevamente del control del arranque del motor totalmente desde la pantalla del variador de velocidad. Para aprovechar, miren ustedes aquí, estamos viendo el video, estamos revisando. Hemos armado en nuestra maleta, digamos, de trabajo nuestra, el PLC, ahí tenemos la fuente, PLC, el logo y su módulo. Aquí yo tengo lo que es todo lo que es los conectores, los bornes, la distribución. Aquí los bornes de salida, aquí están mis relés, aquí de este lado mis salidas digitales están con estos relés. Ah, no, perdón, las salidas digitales son a relés, están directas, están pasando por los bordes nada más. Tengo mi protección contra el cortocircuito, aquí está mi motor, aquí está el variador de velocidad y aquí abajo está la pantalla del TD. ¿No? Entonces, son todos los componentes que están en el trainer que hemos vendido a la cosa. Bien, voy a comenzar a correr el video y ahí van escuchando la explicación. Bien, estamos como parte de la capacitación del trainer que se ha vendido a la universidad, la UMSA, a la carrera de eléctrica. Y estamos justamente con un primer video demostrativo del uso del equipo del trainer del variador. Como tenemos el tema, digamos, de que el trainer está en la universidad y por temas administrativos no se lo puede sacar. Lo que hemos hecho aquí es recrear, armar un trainer con los mismos componentes que tienen en el trainer de la UMSA y sobre estos equipos vamos a hacer justamente las pruebas. Como son los mismos equipos, las pruebas son totalmente válidas en el trainer. En la explicación, digamos, lo que estamos viendo ahora, estamos viendo justamente el motor, estamos viendo el equipo variador, el modelo el B20, y estamos viendo el controlador, el PLC logo con su fuente y su módulo, y estamos viendo la parte de conexionado de las borneras, y finalmente aquí tenemos en la pantalla TD, ¿no? Todos estos equipos están en el trainer de la universidad. Lo que vamos a hacer justamente ahora es mostrar en la primera práctica la configuración y el manejo del variador de velocidad desde la pantalla. Entonces nosotros tenemos ya configurado el equipo y aquí con la ayuda de Alejandro vamos a justamente poder agarrar y hacer las pruebas de arranque, ¿no? Miren, está arrancado el motor, está girando hasta llegar a la frecuencia de los 50 Hz, ¿no? Ahí lo tenemos. Y ahora vamos a detener el motor, vamos a pararlo. Entonces estamos mostrando que está operando desde la pantalla del variador de velocidad el arranque y paro del motor. Bien, esa es la primera prueba que hemos hecho. Ahora voy a continuar con la del segundo video para continuar viendo cómo el equipo, nuestro variador, inicialmente mostramos cómo opera. Y después ahora lo que vamos a hacer es justamente la prueba de la... Ahora sí voy a arrancarlo de nuevo, perdón, me ganó el video. Procedo a continuar con la demostración práctica. Ahora lo que vamos a hacer es justamente la prueba de del cambio de frecuencia, ¿sí? Por favor, arranquemos el motor. Vemos justamente que está arrancando, está haciendo el giro y vemos cómo la pantalla muestra la frecuencia. Lo que ahora vamos a hacer es justamente de los 50 Hz bajarlos a 35 Hz. Por favor. Listo, estamos con 35 Hz y se nota que el motor está girando a menor velocidad. Lo detenemos, por favor. Bien, ahora vamos a repetir la prueba en volver a arrancar el motor y probar la inversión del giro. Arranquemos, por favor. Arranca el motor, llega a la frecuencia que habíamos dejado anteriormente, 35. Ahora vamos a hacer la inversión del giro.
Entonces vemos cómo la frecuencia comienza a bajar, cruza a 0 y comienza a girar el motor en el otro sentido. Y nos indica con el signo negativo hasta volver a llegar a los 35 Hz. ¿Sí? Entonces con eso estamos mostrando que el sistema, el equipo, opera al motor, lo arranca, lo para, lo arranca, cambia la velocidad, lo para, arranca y cambia el sentido de giro, todo desde el control de la pantalla. Bien, entonces he mostrado las dos primeros videos que hemos hecho la experiencia en cómo está operando, cómo debería operar y cómo se controla desde la pantalla del variador. En este tercer video vamos a ver ahora cómo ponemos a condiciones de fábrica, los reseteamos. Después vamos a ver lo que hemos mostrado en esa pequeña guía, cómo entramos a los parámetros y cargamos los valores de la placa del motor, que justamente van a ver esa misma guía impresa en papel y cómo los valores los cargamos a los parámetros. Y después de cargar esos parámetros, volvemos a probar la operación del equipo. ¿Sí? Con eso mostramos el laboratorio 1, que corresponde al funcionamiento del motor y el comando desde el panel del variador. Bien, voy a comenzar con este video 3, donde vamos a ver el reseteo a condiciones de fábrica, configuración de fábrica y el cargado de parámetros. Bien, continuando con nuestra prueba ahora, lo que queremos mostrar, una vez que hemos visto operar el equipo, es cómo se hace la configuración. El ejercicio lo que hace justamente, lo que hemos presentado, lo que tenemos para preparar la práctica, es mostrar mediante esta guía simplificada cómo podemos trabajar con el equipo variador de velocidad y llevarlo a su configuración de fábrica, o sea, resetear la configuración del variador de velocidad. Después que hagamos el reseteo a condiciones de fábrica del variador, usando los valores de la placa, vamos a cargar los valores de este motor a la configuración del variador. El variador lo que hace es llevar a su máxima capacidad cuando viene por valores por defecto, pero en nuestro caso, nuestra capacidad del motor, justamente mostramos en estos pasos lo que vamos a realizar. ¿Sí? Una vez que carguemos esos parámetros de la configuración, como ven ustedes en la guía, esta primera parte nos muestra cómo vamos a dejarlo en condiciones de fábrica, tocando los parámetros, el parámetro P0010 y el parámetro P0970. Después que esto llegue a condiciones de fábrica, vamos a llevar los parámetros donde justamente en esos valores vamos a colocar los valores de la placa del motor, ya los hemos transcrito aquí. Entonces vamos a colocar estas variables en los parámetros del variador. Una vez con los parámetros correctos del motor, vamos a justamente tomar esta opción que nos va a permitir justamente operar. Vamos a elegir también el macro de trabajo, el macro 1, y vamos a obtener aquí el poder mostrar los parámetros extendidos y llegar a este parámetro, el 1032, que es el que habilita la inversión del giro. Cuando hagamos toda esta secuencia de pasos, vamos a ver de que el variador de velocidad va a replicar la experiencia hecha al principio. Bien, comenzamos entonces con eso. Vamos a entrar a la configuración del reseteo de las condiciones de fábrica y comenzamos a buscar los parámetros para dejarlo en configuración inicial. El parámetro que estamos trabajando es el parámetro 0010. Navegamos ahí está, se entra al parámetro y vamos a colocar el valor de 30. Bien, ahora entramos al parámetro 970 y vamos a colocar el valor de 1. Bien, con eso, como ustedes ven en la pantalla, el equipo vuelve a su configuración de fábrica. ¿Sí? Bien, cuando estamos haciendo eso, ahora comenzamos a entrar a la configuración del voltaje del motor. Estos datos son obtenidos de la placa, ¿no? Colocamos el voltaje. ¿Sí? 230, bien. 220 voltios. Lo grabamos. Nos vamos al siguiente parámetro, que es
Aquí vamos a tener bajita, producción, ahí al lado. Bien, el parámetro 305, la corriente del motor, que lo vamos a colocar en un valor de 1.3 amperios. Bien, ok. Al parámetro de la potencia del motor en kilowatts, 0.25. Muy bien. El factor de potencia, 0.69. Muy bien. La frecuencia de trabajo del motor ahora 50 Hz. Muy bien. Y la velocidad en RPM es 1425. Esta práctica justamente lo que quiere es mostrar cómo introducimos los valores en los parámetros y qué información le corresponde a cada parámetro. Bien, con eso hecho, según nuestra guía ahora, vamos a elegir justamente los parámetros extendidos, ¿no? Los que están ahí, y vamos a elegir el parámetro 1032 que nos va a permitir la inversión de giro. Bien, entonces ahora vamos al parámetro P03. Ingresamos y le vamos a colocar el valor de 2. Con ese parámetro, con los parámetros extendidos, ahora vamos a buscar nuestro parámetro, el parámetro 1032. Bien, elegimos el valor de 0 y finalmente el macro, ¿no? Nos vamos a elegir ahora el macro. Entramos nuevamente, correcto. Y ahora la elección del macro. Ya ahí cambiamos. Con eso. A ver. Bien, continuamos entonces con elegir el macro 1 que permite el control desde la pantalla, ¿no? Entramos ahí, entramos a la pantalla del macro y elegimos el macro 1 y lo aceptamos. Salimos ahora a operación y habíamos terminado con nuestra configuración del equipo. Lo que vamos a hacer ahora, entrando, saliendo, manteniendo apretado eso, manteniendo apretado eso, manteniendo apretado eso. ¿Listo? Estar en condiciones para poder operar. Probamos el arranque, por favor. Entonces vemos que después de la configuración que hemos hecho, ahora el equipo hace un arranque y lo que estamos cambiando es la frecuencia, ¿no? Ahorita va a poner una frecuencia positiva de unos 30 Hz para que veamos justamente que el variador está operando, ¿no? Miren esa prueba, muestra para que es arranque y el cambio de velocidad. Paramos, por favor. Ahora hacemos la última prueba de arrancar el motor y hacer la prueba de la inversión de giro. Hacemos el arranque. Va a llegar a los 30 Hz, que es la frecuencia con la que hemos estado trabajando. Y ahora vamos a hacer la inversión del giro. Entonces vemos ahí que ya está trabajando. Vamos a hacerlo un poco más lento para que se note. Ya. Entonces miren, está bajando la velocidad. Cambia el sentido del giro en el motor, que ahora está girando hacia el otro lado y va a llegar a los 30 Hz, pero en sentido negativo. ¿Sí? Esta es la muestra de que estamos trabajando con los equipos, estamos siguiendo los pasos de nuestra guía y el equipo está reseteado y después configurado para este funcionamiento y para esas características de motor. Con esto se concluye la prueba 1. Bueno, con esto hemos mostrado el laboratorio que se ha realizado en base a la configuración y pruebas de sentido de giro. Todo este laboratorio está
está a disposición, va a estar a disposición de ustedes, o sea, como parte de la carpeta que se entrega con el trabajo, con el trainer. Y estos diseños, justamente en AutoCAD eléctrica, de la impresión en PDF, es parte de lo que es la compra del trainer, ¿no? Vamos a ver posteriormente, estos son los videos que hemos visto ahora, lo que sería la preparación para el laboratorio 2 de mañana, en donde lo que vamos a hacer es justamente la explicación de este programa de PLC, que lo que hace es, en la configuración con el macro 2 de trabajo del variador, hacer este programa de PLC, lo vamos a construir conmigo el día de mañana, lo vamos a probar en el simulador y después vamos a ver cómo este mismo programa termina descargado en el trainer y termina operándose el variador desde la pantalla HMI del PLC. ¿Sí? En forma similar tenemos lo que es, perdón, aquí en la presentación para el día de mañana, Laboratorio 3, que es otro programa de PLC que justamente hace el encendido, la inversión y lo que es el control de la velocidad mediante la señal analógica. Como ustedes ven, estos laboratorios, digamos los que están pensados para el día de mañana, son los laboratorios de interacción entre PLC y variador de velocidad, ¿no? Estos laboratorios están funcionando lo que hemos explicado en la clase anterior, la clase de hoy, vistos en un conjunto, cómo operan en las plantas actuales, cómo se controla en las plantas actuales, y entendiendo, digamos, ustedes de que estas son pruebas, digamos, enfocadas para un curso de manejo de estos variadores, pero que el hardware que ustedes han comprado, tanto el variador como el PLC, tiene mayores potencialidades y puede desarrollarse más pruebas y más experiencias con otros trainers, digamos, de PLCs. ¿Sí? Si están ustedes de acuerdo en lo que se ha explicado, voy a mandarles voy a mandarles el programa, voy a mandarles el archivo fuente del AutoCAD Electrical y también esta grabación de este video de la clase de hoy. ¿Sí? Si no tienen consultas, la capacitación de hoy termina allí. Nos estaríamos viendo mañana, si no me equivoco, en la tarde, es nuestra capacitación. Igual estos videos se están grabando a solicitud del jefe de carrera, sin ningún problema. Nosotros queremos mostrar que la empresa está con todo el afán de colaborar, de trabajar. Nosotros también nos dedicamos a la parte educativa. Entonces entendemos la importancia, es la necesidad y el potencial que hay en el trabajo de equipo, ¿no? Nosotros somos una empresa de servicios, Autotel es una empresa de servicios, en donde justamente pensamos que el servicio es la gente, ¿no? Es la capacidad de esta sinergia conjunta de un trabajo en equipo y estamos con este afán y con esta intención en estos trabajos con la universidad. Si no hay consultas, si todo está claro, cortamos aquí y nos veríamos en la capacitación el día de mañana. ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Amigo Jaime, ¿estás ahí? ¿Todo bien? Sí, Renato, estaba muy buena la presentación, muchas gracias. ¿Está muy bien? Entonces, nos vemos el día de mañana y no se preocupen, toda esta información y los videos van a tener acceso a ustedes. Buenas noches. Gracias. Nos vemos mañana. Buenas noches.